Muchas personas me conocen por la medalla que obtuve en la Olimpiada de Londres en el año 2012. Lo que quizás no conocen es todas estas adversidades que he tenido en el transcurso de estos últimos años y quienes han estado detrás de la cámara ayudándome a ser quien yo soy hoy. En este episodio vamos a estar entrevistando a Carlos Delgado, un atleta que me ha enseñado a mí qué hacer luego de que uno se retira y convertir todos esos logros en compromiso social. Yo soy Jaime Espinal y esto es Ídolo para un medallista. En el 2012, pues la gente antes de eso no sabían quién era Jaime Espinal. Y ahí en el 2012, boom, pues yo aparezco por la medalla y eso. Pero a mí nadie me enseñó a ser famoso. ¿Me entiendes? Yo fui famoso de 0 a 100. Sí. En tu caso, ¿hubo alguien que te enseñó o tú ya viste a alguien y dijiste contra? Pues ya sé cómo manejar la situación, la foto, la privacidad. Pues mira, eso es una situación muy interesante. En mi caso, a diferencia del tuyo, pues fue más gradual. Y tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, peloteros que estaban antes de mí, como Roberto Alomar, Iván Rodríguez, estos muchachos que fueron alcanzando cierto éxito, pero yo pienso que lo más importante y lo más bonito es uno ser uno, ¿verdad? Es un buen problema que la gente te reconozca y que te quiera y que te admire, pero cuando yo veo a Jaime Espinal después de Londres 2012, pues vemos como la gente lo quería, mira, nos representó, este muchacho echó para adelante, querías ir a hacer un montón de cosas, fuiste a diferentes comunidades, fuiste a escuelas que se documentó en el periódico y la gente aprecia eso. Pero pienso que como atletas tú tienes la oportunidad de impactar la vida de muchas otras personas que se identifican contigo, jóvenes en la lucha, estudiantes de escuela, la comunidad en general, porque ellos se pueden visualizar a través de ti. Dice, mira, yo quiero ser como Jaime Espinal, ese tipo es cool, o el que baila, o el que quiere luchar, o el que dice, mira, salió de un barrio pobre y llegó a las Olimpiadas y es medallista. Y yo pienso que nosotros como atletas podemos tener esa palanca, digo yo, de role model y usarla de una manera positiva. ¿Y por qué escogiste los números que escogiste? ¿Porque te tocaron o tenían algún significado? Porque creo que cogiste el 21, el 25. Sí, pues en el caso del 21, pues es en representación en honor a Roberto Clemente, nuestro astro boricua, ¿verdad? Pues hay una historia interesante. Cuando yo estoy en Toronto, yo tengo el número 21. Entonces, en un momento hacen un cambio y traen a Roger Clemens. Roger Clemens era un pitcher súper famoso, ya como con 15 años de experiencia cuando él llega a Toronto. Y él muy cortésmente me pregunta si yo le puedo ceder el 21. Y fue como el plato de comida. Y yo, claro, coge el 21. Entonces, el 25 es el día de mi cumpleaños. Yo nací el 25 de junio. Entonces me quedé con el 25 el resto de mi trayectoria en Toronto y cuando me muevo a Nueva York, que tengo la oportunidad otra vez de coger el 21 de Clemente, pues cojo el 21 y en el clásico pues usé el 21 el tiempo que estuve. La responsabilidad más que nada era conmigo mismo porque yo me tenía que comportar como manda, no porque Clemente vino antes que yo y tenía que emularlo. Claro, él hizo muchas cosas buenas y que uno se siente honrado que mencionen su nombre junto al de él, pero de la misma manera, yo tener el número de Clemente no me hacía Carlos Clemente, yo quería ser siempre Carlos Delgado, y de esa manera pues lo pude barajear, que no me añadía estrés adicional a mi carrera. Es suficientemente difícil con tratar de darle una recta a 95 millas por hora, así que tú tienes que pensar qué número tiene en la espalda. Yo pienso que nosotros como deportistas, sí, pues también tenemos momentos donde a lo mejor nos sentimos on fire. El día ese que tuviste los 4 jonrones ese día, ¿ese era uno de los días que tú te sentías on fire? Pues mira, yo tengo mis reservas con esto de sentirse on fire, porque hay dos cosas. ¿Tú te sientes on fire antes de que pase o te sientes on fire cuando pasó? El día de los 4 jonrones yo estaba enfermo y no iba a jugar. ¿De verdad? Sí, la historia de ese día, yo voy al parque, llevaba un par de días con catarro y ese día me sentía malísimo, me tomé las medicinas y qué sé yo, hice una práctica ligera y fui y me acosté. Y yo le digo al trainer, me voy a acostar en el training room, me levantas 10 minutos antes del juego. Wow. Y entonces pues yo fui para allá, estaba medio embaratado, yo me digo a mí mismo, relax, lo básico, no hagas nada de la cuenta. Claro, después de los 4 jonrones, pues uno estaba en la land. Incluso el jonrón que yo le di al tercer tipo, se llama Joe Kennedy, el tipo me tenía de hijo.
Le podía pedir la bendición y no perdía. Nunca le di un hit más. Eso es un horror, le di. O sea que fueron esos días que las estrellas estaban alineadas para que funcionara. Tie ball game at 6. What a night for Carlos Delgado. 2 balls, 2 strikes. Golfed, hit hard. No way! 4 home runs for Delgado. A 4 home run night. Never before has a Blue Jay done that until now. And that might have been the longest out of all of them. Wow. Holy. Cuando querían sacar la lucha olímpica de la Olimpiada, Sí. yo decidí que si quitaban la lucha, yo iba a entregar mi medalla. Esa era mi forma de yo protestar. Claro. Cuando tú protestaste allá en ese juego, que te quedaste en el bleacher y En dogado, sí. Sí, tacho, y se formó un revolú. ¿Qué era lo que tú estabas pensando y funcionó? ¿O cómo tú te sentiste? ¿Cómo tú decidiste atreverte a hacer eso? Pues mira, la historia larga, eso fue En el 2003, ¿no? 2003-2004 con God Bless America. Sí. Todo empezó Lo de la guerra de con Irak. la guerra de Irak, pero también con la Marina en Vieques. Exacto, Parte de exacto. eso empezó con la presencia de la Marina en Vieques y yo me expresé a favor del pueblo puertorriqueño y del pueblo viequense. Entonces, en algún momento, pues se introdujo el God Bless America en los juegos de béisbol. Pero entonces cuando trataron de justificarlo, no es para el apoyo de la invasión de los americanos a Irak. Y yo dije, pero mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo en eso. Y dije, pues mira, yo respeto a todos los soldados, porque esa es su decisión, ellos quieren, pero como institución o como país, esa decisión, pues yo no la respeto y yo pienso que ellos están politizando el juego del béisbol y yo no me voy a prestar para eso. Y respetuosamente, pues me quedaba en el dugout. Y tuve mucha crítica, pero también tuve mucha gente que me apoyó, mucha gente que pensaba como yo. Lo traté de hacer de una manera que no fuera una distracción para el resto de los compañeros. Y nosotros podemos, no digo pelear, pero demostrar nuestro punto de vista de diferentes maneras, siempre y cuando sea de una manera respetuosa. Y gracias a Dios no tuve mayores inconvenientes, excepto que cada vez que iba a Yankee Stadium, ¿verdad? Porque ahí fue que rompió la noticia, tienes 50,000 personas gritándote. Y si tú no tienes el cuero duro, pues te flaqueas la rodilla. Pero además uno brega con eso porque, tú sabes, toda acción tiene su consecuencia y eso pues se evaluó antes de y se midió. Pero vamos para adelante. Mira, yo sé que a lo mejor no has hablado mucho de estos temas y si a lo mejor no quieres, pues no podemos hablar, pero Sí. a mí me impacta mucho porque yo también quisiera adoptar. Ajá. ¿Cómo fue esa decisión y fue fácil adoptar o al final Pues, por qué sí. adoptaste? Pues mi hijo Carlos Antonio nace el 23 de marzo del 2007. Durante el parto, mi esposa tiene una complicación y tuvieron que removerle el útero. O sea que mi esposa no puede tener más hijos. Eso definitivamente hizo la decisión mucho más fácil. Una vez Carlos Antonio estaba bien y mi esposa se recuperó, pues yo creo que saliendo del hospital para ir al registro demográfico, hablamos, vamos a buscar la nena. Y se nos presentó la oportunidad de adoptar y tenemos una hija de 8 años que va para 14, se cree ella que tiene 14, adoptada, Mariana Isabel, la queremos igualita que si fuera un hijo biológico y gracias a Dios pues tenemos la oportunidad de darle una vida llena de amor a esa niña y te digo, son idénticos, son iguales. Sí. Se quieren igual, no es eso de que no, que este es mío y este es adoptado. Eso no existe. Generalmente en casa no se usa la palabra adoptada, no por tabú, sino que, o sea, Mariana sabe que es adoptada, pero tú eres mi hija, tú eres mi hija. Ese es tu abuelo, ese es tu abuelo. No lleva ningún título. Esto es lo que es. Yo le dije a Sebastián va a hablar ahorita, él va a hacer una frase y yo voy a hacer otra. Yo soy un puertorriqueño de clavo pasado y yo creo en la juventud de este país que nos va a echar para adelante.
Todos sabemos que de dónde tú eres no te define. Donde tú estudiaste no te define, ¿verdad? De qué color es tu piel no te define. ¿Qué religión tú tienes? No te define, ¿verdad? Entonces, si yo vuelvo y te pregunto, ¿quién tú eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quiénes somos? ¿Qué decimos? Y estamos en el proceso todo el tiempo de encontrarnos a nosotros y saber quiénes somos. Pues si yo me hubiese escuchado yo mismo, yo vengo y digo, pues mira, yo soy negro, orgulloso, puertorriqueño y afirmo mi puertorriqueñidad, honrado, honesto, tengo empatía por los demás, solidario. Y ese proceso yo no lo sabía a los 14 años, 15 años, 16 años y ahora a los 44, todos los días sigue evolucionando para yo entender qué yo soy y sentirme cómodo en quién yo soy, ¿verdad? Porque a mí me gustaría decirle, oye, esto se va a poner súper fácil, ya yo lo descifré, lo tengo mangado, esto es fácil para mí. Pero van a haber pruebas. Mira, en cuanto a las cosas sociales, ¿de dónde salió Extra Base? ¿Tú siempre quisiste hacerlo o después que te retiraste viste que estabas aburrido y dije, déjame ver qué hago? ¿O desde el principio tú siempre querías hacer algo? Pues mira, yo creo que yo llevo algo de... Mi papá es trabajador social. Yo creo que yo llevo algo de eso en mí. Extra Base surgió en el 2001, o sea que nosotros llevamos vamos para 17 años con Extra Base, o sea que gran parte del tiempo de Extra Base yo todavía estaba trabajando full. Pues yo soy un jíbaro de Aguadilla, como tú mencionaste ahorita, y a través de los años uno ha visto cómo hay instituciones que hacen un buen trabajo para ayudar a jóvenes y niños en Puerto Rico, pero también hemos visto como mucha de la ayuda se concentra en el área de San Juan. Entonces, pues yo quería hacer algo para impactar, y así fue que se creó Extra Base, impactar mi área, el área oeste de Puerto Rico, para tratar de crear un poquito más de conciencia de que, mira, que, oye, aquí hay hogares que están trabajando súper bien, aquí hay hogares que ofrecen un servicio que el Estado no puede ofrecer. Y así empezamos ayudando cuatro instituciones. Y pues hasta el sol de hoy hemos podido ayudar más de 50 diferentes instituciones, más un montón de casos independientes, más todo lo que se ha hecho a través de María. Y la satisfacción es buena poder ayudar a otras personas. Tú sabes, uno ha sido bendecido, yo tengo salud, uno tiene su familia con nosotros todo el tiempo, los niños son saludables y hay gente que todos los días lucha por estar mejor y que lo que hace falta es una ayudita y es bien satisfactorio y gratificante cuando lo puedes hacer. 3-1 to Delgado. And he goes with a deep right, that's gone. What a block by Delgado.